Creo que ya está por acá. Ahora sí, buen día de nuevo a Francisca, Carla, Jesús, Pamela, que anda por acá, Manuel. Eh, si no tuvieron oportunidad de estar en la sesión de ayer, básicamente ayer lo que hicimos fue un recorrido por algunas teorías, algunos modelos comunicativos. Vimos como desde dónde venimos y en el apartado en el que nos quedamos con lo que vamos a avanzar el día de hoy y lo que les planteaba es que la comunicación política tiene dos grandes pues áreas. Sí, dos grandes dimensiones. La primera, enfocada con el propio acceso al poder, con la representación de intereses, y la segunda, con el ejercicio del poder y la administración pública. Y esto les decía el día de ayer que es muy importante porque una vez más, para quienes no estuvieron el día de ayer, veíamos que había cuatro grandes dimensiones cuando hablábamos de la conceptualización de la comunicación política. Una dimensión instrumental asociada con el marketing político electoral, es la visión más reducida, digamos, de la comunicación política. Una visión por ahí ecuménica de la comunicación política, que lo que nos plantean estos teóricos es que existen al menos tres grandes actores en el modelo comunicativo relacionado con la política, perdón, que son actores políticos, medios de comunicación y ciudadanía o sociedad civil, y que estos tres actores contribuyen con información, intentan posicionar temas en el espacio público de forma simétrica. De ahí viene esta visión ecuménica, ¿no? Y dentro de su principal autor, pues se encuentra Dominic Bolton, que es de hecho a quien suele recuperarse mucho cuando hablamos de comunicación política. Tenemos por ahí otra tercera dimensión de la comunicación política, que es la comunicación competitiva, y que pues se asocia así con la instrumental, es decir, con todas estas herramientas del marketing electoral, pero que en realidad lo que plantea es más una suerte de lucha de poder por el discurso, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que prevalecen en el espacio público? ¿Qué es lo que se dice y cómo se dice? Y por último, está una cuarta dimensión, que es la dimensión deliberativa, que lo que nos permite en realidad es consensuar. A lo que nos lleva esta dimensión es al diálogo, es a posicionar temas dentro de la agenda pública para que se puedan atender estos problemas públicos por parte de los distintos actores. Entonces, tenemos por una parte estas cuatro grandes dimensiones de la comunicación política y tenemos estos dos grandes territorios, digamos, de acción de la comunicación política, el acceso al poder o bien ya el ejercicio. Ahora, pasemos con la primera parte del acceso al poder. Esto es algo que vimos por ahí el día de ayer. Algo que también les comentaba a sus compañeros es que todas estas presentaciones están por ahí cargadas en nuestro micrositio, en el apartado de materiales de consulta, en caso de que la quieran revisar, lo pueden descargar desde ahí. A ver, entonces, para comenzar con esta conceptualización desde el acceso al poder, me gustaría preguntarles, pueden alzar la mano virtual, los estoy viendo por acá también, pueden abrir directamente el micrófono o si tienen algún problema pueden hacerlo a través del chat. ¿Qué es para ustedes la propaganda? Ayer decíamos que pues el acto de comunicar conlleva al menos tener ciertos elementos, ¿no? Un receptor, un emisor, mensajes, canales, todo esto. Pero entonces, ¿qué haría diferente cualquier tipo de comunicación que nosotros podamos tener con propaganda? ¿Qué diferencia la propaganda? ¿Quién se anima a compartirnos su opinión sobre qué es para ustedes la propaganda? Patricia, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues yo creo que la propaganda pues es la acción de difundir información, pero lo que lo diferenciaría de las demás cosas es que tendría como objetivo pues influir en el pensamiento de la persona que está llegando esta información, pues para que al final haga dicha alguna acción, ya sea en pro o en contra pues de alguna situación. Muchísimas gracias, Patricia, por incorporar este tema de la incidencia o la influencia que puede tener nuestra comunicación. Vi por ahí que había otra mano levantada, pero no alcancé a leer el nombre. ¿Eras tú, Pamela? No. Sí, Pamela, adelante. La propaganda, coincido con lo que dijo la anterior persona
Y creo que también es como este volumen de información, bueno, actualmente es como este volumen de información que tienen que aventar, que ni siquiera está como organizado ni planeado, y por eso es que hemos visto tantos errores. Muchas gracias, Pamela. Ita, que es Francisca, ¿verdad? Adelante, Francisca. Así es. Hola, buenos días a todas y Hola. todos. Sí, para mí la propaganda es pues igual, muy parecido a lo que dijo la compañera, el hecho de persuadir ya sea al consumidor, a la ciudadanía. Entiendo que más adelante vamos a ver lo que es propaganda política y pues ya ahí van a ser con un fin más concreto, pero en sí es el hecho de persuadir a la otra persona. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Francisca, por estos apuntes. Jesús nos dice por acá en el chat, son los actos de campaña electoral como spots en radio y TV de partidos políticos. Ahí estaríamos hablando específicamente de propaganda político-electoral, pero vamos un pasito atrás para hablar de la propaganda en general y sobre todo porque no sé si haya en el aula alguna comunicóloga o comunicólogo o relacionado con alguien que haya estudiado algún tema de ciencias de la comunicación, marketing, algo por el estilo. Normalmente desde las escuelas y desde esta teoría de la comunicación suele hacerse a veces esta distinción de propaganda versus publicidad, ¿no? Lo que nos suelen decir es, cuando hablamos de propaganda, estamos hablando de que los fines, los objetivos tienen que ser políticos, sociales quizás, pero cuando estamos hablando de publicidad, pues los fines y los objetivos son comerciales, ¿no? No es que per se la forma en la que está concebida, que está la estrategia sea propiamente distinta, es decir, sí, claro, va a cambiar de acuerdo a los públicos a los que les estamos intentando transmitir nuestras ideas, etcétera. Sin embargo, en realidad, pues suele hacerse esta diferenciación de publicidad versus propaganda, ¿no? Les decía, esto también es una discusión que suele haber desde las propias teorías de la comunicación. Hay quien dice, no, pues vamos, la distinción pues es un poco vana, como para qué lo hacemos. Sin embargo, para la sesión, pues les pedía que hagamos esta distinción para también no perdernos un poco en el rumbo. Ahora vamos con el tema propio de la propaganda. Ustedes planteaban el tema de influir, de incidir o de persuadir a las personas. Y algo que nos planteaba Pamela es el tema de el volumen, ¿no? De toda la información que nos comparten y a veces sin estrategia, sin todo una, pues sí, tal cual, sin tener muy definido cómo se va a transmitir este mensaje. Sin embargo, en realidad, esto pues es propiamente un error por parte de los distintos equipos, si estamos hablando de una contienda electoral, de los equipos de campaña o del equipo de comunicación, cuando estamos hablando de la administración pública ya tal cual. Pero en realidad las características o lo que diferencian a la propaganda en general es que tiene que ser, pues sí, esta acción de difundir o de hacer extensiva alguna idea, alguna información, pero tiene que ser cuidadosa, tiene que ser estratégica y tiene que ser constante. Entonces, si tenemos estos errores en los que nos suelen compartir información que parece no tener mucho vínculo, bueno, es que es un error propiamente del diseño, ¿no? De la propaganda. No es que la propaganda o que toda la propaganda sea así, de hecho es todo lo contrario. Tiene que ser cuidadosa en el sentido de tener muy pensado a qué público le estamos hablando, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos comunicar. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo se van a adaptar los distintos mensajes a los distintos medios? Porque pues sabemos que si quizás en alguna red social queremos publicar un escrito, bueno, de entrada algunas plataformas no nos lo van a permitir, ¿no? Tenemos el ejemplo de Twitter, aunque podamos hacer hilos eternos, pues el punto sería hacer un hilo entretenido para que alguien se quedara a los 25 tweets, porque si no simplemente pues no nos van a leer, ¿no? Un poco lo que ayer planteábamos también cuando hablábamos de estos modelos de comunicación, decíamos que desde las teorías del equilibrio se plantea, pasamos por ahí de estos modelos lineales en los que se dice, pues las personas receptoras en realidad son receptores pasivos, van a recibir la información tal cual yo se las estoy planteando y van a hacer lo que yo les diga. Y nos fuimos complejizando afortunadamente en esta evolución del análisis de la comunicación y pasamos a llegar a estas teorías del equilibrio que lo que plantean es la comunicación ni siquiera se va a dar
si uno de los elementos de este modelo comunicativo no está interesado en el tema, ¿no? Entonces, si no hay esta adecuación de los mensajes a los medios, tampoco va a llegar, ni siquiera va a llegar a quien tú estás esperando que pueda leer o escuchar estos mensajes, ¿no? La propaganda tiene que ser estratégica también en ese sentido, tiene que tomar en consideración todos estos elementos, pero además tiene que ser constante. ¿Y a qué voy con la constancia? Que quizás este es el elemento que hace más distintivo cualquier otro tipo de comunicación versus la propaganda. Cuando estamos en el acto comunicativo, cuando estamos transmitiendo alguna idea, pues eso, la transmitimos y quizás en algún momento más la recuperaremos cuando estamos en un diálogo con personas a quienes conocemos o algunos elementos o algunos temas que las distintas administraciones públicas pueden intentar posicionar desde sus espacios, ¿no? De estos discursos que intentan posicionar. Sin embargo, estamos en un acto ya de propaganda cuando estos temas son temas recurrentes, ¿no? Y que la forma en la que se están tratando de transmitir también son distintas. Es decir, si estamos hablando de una campaña electoral y lo que yo quiero posicionar es que soy una candidatura verde, verde en todos los sentidos, no verde asociada propiamente al Partido Verde Mexicano, sino realmente protección del medio ambiente, preocupación por cambio climático, etcétera. Pues entonces voy a definir muy bien todos estos temas que yo quiero posicionar y entonces voy a reiterar el mensaje y lo voy a ir trabajando con un discurso distinto, ¿no? Con palabras distintas, con elementos distintos, pero que siempre vayan a esta idea madre de mi campaña. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos ahí ya tal cual a los principios de la propaganda de Goebbels que vamos a revisar. Ahora, por esta idea de que lo que se intenta con la propaganda es influir, es incidir en el pensamiento de las personas y en su actuar, es que se consideró, y también por cómo surgió la propaganda, porque sabemos que aunque tuvimos ejercicios, elementos previos a la Segunda Guerra Mundial, pues en realidad cobró este mayor auge con la Segunda Guerra Mundial y con esta persona, con Joseph Goebbels, que fue quien propuso estos 11 principios de la propaganda, que hasta el día de hoy, a pesar de que hemos avanzado, de que hemos evolucionado, de que sabemos que ya no estamos hablando de públicos pasivos, de masas homogéneas, no pensantes, que era la forma en la que se concebía antes a los receptores de la información. A pesar de que estamos ya en toda esta nueva visión, digamos, pues estos principios se siguen recuperando, ¿no? Se siguen recuperando porque han sido muy útiles, no solo para la propaganda, también para la publicidad, para el marketing en general, y entonces siguen utilizándose para el diseño de campañas en general. Entonces, como surge con la Segunda Guerra Mundial, como surge desde toda esta ideología, desde este régimen totalitario, entonces es que hay personas que suelen plantear que la propaganda tiene de suyo, parte de su esencia es que sea pues algo violento, cerrado o impositivo, ¿no? Esta fue pues la principal o la primera concepción que se tuvo por ahí de la propaganda, pero conforme fuimos avanzando y se cambió esta percepción de ya no son públicos, ya no es un solo público de entrada, ¿no? Ya no es esta masa, ya estamos hablando de audiencias, ya estamos hablando de públicos distintos, a los cuales se les tiene que ir adaptando los mensajes. Entonces, pues estamos hablando de que esas personas que tienen contextos sociales, económicos, políticos, que tienen información previa, van a tomar esta información que les llegue y la van a adaptar de acuerdo a su contexto, ¿no? La van a situar de acuerdo a sí mismas y con base en ello van a actuar o van a decidir votar o no por determinada opción política, ¿no? También estamos pasando esta agencia ya no solo en el emisor del mensaje, sino en quien está recibiendo este mensaje. Entonces, ahí se rompe un poco esta visión de esta imposición o la violencia con la que suele plantearse la propaganda, ¿no? Ahora les decía, vamos a revisar estos 11 principios de Goebbels. Disclaimer, esto es algo que suelo hacer en todas las clases cuando hablamos de estos principios de Goebbels, no es una apología al nazismo, no es una apología a la ideología que representó Joseph Goebbels, solo que estos principios se siguen utilizando y lo vamos a ver conforme vayamos revisando uno a uno, ¿no?
El primer principio es el principio de simplificación y del enemigo único. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, a que cuando construimos un discurso político es importante, les decía hace un rato, identificar muy bien a quién le estamos hablando, pero también qué es lo que queremos comunicar. Y en el entendido de qué es esto que queremos comunicar, entonces adoptar en la medida de lo posible una sola idea, ¿no? O una idea madre de la cual se desprendan otras ideas que vamos a ir por ahí transmitiendo. Es importante esto porque el tener una sola idea, un único símbolo o un símbolo que intente como retomar nuestro posicionamiento, lo que queremos transmitir, y además hacer esta individualización, por otra parte, de los enemigos, todo esto nos va a permitir simplificar los mensajes, nos va a permitir que sea mucho más sencillo que las personas a quienes estamos intentando llegar comprendan lo que les estamos tratando de decir, ¿no? Interpreten de la forma más directa nuestros mensajes. No haya ningún espacio en el que puedan pensar que en realidad nosotros no somos una opción viable cuando estamos hablando desde campañas electorales, o que ya en la administración pública se pierda por ahí los mensajes de lo que estamos diciendo, ¿no? Que se posicione muy bien qué es lo que queremos transmitir. Ahora, ¿a qué se refiere con este tema del enemigo único? Como ustedes seguramente se podrán haber dado cuenta en cualquier campaña política, en el contexto local, federal e incluso cuando estamos hablando fuera de México, siempre hay un posicionamiento desde la generación de las campañas, desde el equipo de una de las campañas tenemos, vamos a imaginar, al partido A versus 3 partidos más. Y entonces el partido A lo que dice es yo soy y enumera sus cualidades, ¿no? Las cualidades de la candidatura. Pero además hace este contraste de versus todos estos partidos políticos. Pero como es desgastante, sabemos que cuando estamos hablando de campañas tenemos tiempo limitado, recursos limitados y tenemos que ser muy precisos en la forma en la que hablamos. Entonces, vamos a agrupar a estos 3, 4, 5 partidos que tenemos como contrincantes en la campaña electoral y entonces, en conjuntos, estos partidos políticos se van a convertir en esa masa que representa a este enemigo único. Y esto nos es muy práctico porque entonces de forma discursiva, cuando estemos hablando de yo soy la mejor opción y estoy tratando de posicionarme como yo soy muy transparente en mi actuar versus todos estos partidos políticos que tienen a estos candidatos, candidatas, que en realidad no se comportan como yo me estoy comportando, ¿no? Esta distinción de bueno versus malo nos ayuda muchísimo, y cuando digo nos ayuda muchísimo es permite que se simplifiquen los mensajes, ¿no? Que llegue de forma más clara a los públicos a los que estamos intentando llegar. El segundo principio es el principio del método de contagio y en este lo que hace Goebbels es enfatizar en la construcción de este enemigo en común, ¿no? A partir de los diversos adversarios o de las distintas categorías que podamos darles. Un ejemplo para que nos quede muy claro, en realidad, conforme vayamos avanzando con los distintos principios, ustedes se van a dar cuenta que o se reiteran de cierta forma o van reforzando las ideas de algunos otros, ¿no? Entonces, este segundo reitera el tema del enemigo único y un ejemplo quizás más cercano podríamos hacerlo con el tema de Estados Unidos, ¿no? Ustedes recordarán todo lo que pasó con las Torres Gemelas o en general podemos hablar más cercano, ¿no? Podemos hablar del gobierno de Trump. Cualquiera de los dos, son ejemplos cercanos, como el posicionamiento desde el gobierno estadounidense es nosotros somos los buenos, nosotros somos quienes estamos del lado de la democracia, de la libertad, de los derechos, y los extranjeros, el enemigo, el otro. Y cuando estábamos hablando del caso de las Torres Gemelas, estamos hablando de las personas provenientes de Medio Oriente, de Osama, de todos estos sí, todas estas personas, ellos son los malos, ellos son los que están atentando contra las libertades de los estadounidenses, contra la democracia, ellos son los que no quieren que exista esta libertad y entonces nosotros no solo tenemos que defender por ahí nuestro territorio, porque ellos llegaron a atacarnos primero además, sino que vamos a hacer esta defensa también en
donde ellos viven, ¿no? Vamos a ir a Afganistán, vamos a ir a Irak, vamos a comenzar con estas guerras, que en realidad no es que sea una guerra, ¿no? La forma discursiva en la que se construyó es, nosotros estamos pues intentando salvar a estas pobres personas bárbaras que no saben lo que quieren, ¿no? Que en realidad están lejanas a estos principios de libertad y justicia que nosotros podemos transmitirles, ¿no? Por lo que representamos como nación, por lo que representamos como Estado. Entonces, esta diferencia entre yo soy el bueno, ustedes son los malos, en ese contexto, o con Trump, ¿no? Cuando hablábamos de el estadounidense nativo, ¿no? El Make America Great Again. El otro, las personas migrantes, son estas personas que nos están robando estos espacios que son los malos, ¿no? Este tema del bad hombre. Toda esta construcción que se hizo de forma discursiva te permite posicionarte de una forma mucho más sencilla. Ahora, el tercer principio es el principio de transposición. Y lo que implica, una vez más, relacionado con el tema del enemigo, es identificar muy bien cuáles son los errores o los defectos que tenemos si vienen de estas áreas de comunicación, si han trabajado alguna vez con los FODA o con algún tipo de estos ejercicios que te permiten identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tus candidaturas o de un partido político o de algo en general. Ubicarán que pues tenemos que identificar fortalezas y debilidades al interior y entonces oportunidades y amenazas al exterior. Entonces, una vez que tenemos muy identificado sobre nuestras candidaturas, sobre el partido político que quizás representamos o la coalición que representamos, entonces todos estos errores, todos estos defectos propios que identificamos al interior, lo que nos dice Goebbels es: mándalo hacia tu enemigo. Es decir, identifica cómo puedes adaptar discursivamente que si, por ejemplo, yo soy una persona que no se levanta temprano, ¿no? Y esto me puede tener algún problema. O yo soy una persona, cuando hablamos de la candidatura prototípica de una mujer que tiene y con todos estos roles y estereotipos que suelen explotarse en las campañas, ¿no? Una mujer que tiene que ser líder, que tiene que hablar fuerte, que tiene que tener principios muy claros, porque entonces, a diferencia de cualquier otro hombre, no podría tener oportunidad ni siquiera de llegar a acceder a alguno de estos espacios. Bueno, si yo ya identifiqué que yo tengo algunos errores o algunas falencias, entonces lo que voy a hacer es proponer que hacia el otro lado, hacia la otra persona, ese otro enemigo es quien los tiene, ¿no? El ejemplo, claro, regresemos a Trump, a toda esta discusión que solía tener con los medios de comunicación. Siempre que había alguna crítica a su forma de gobierno, alguna decisión, alguna discusión que había entre el ejecutivo y el legislativo, Trump desviaba el discurso, desviaba la atención desde los medios de comunicación y entonces todas estas noticias que, por ejemplo, se podían difundir a través de CNN o de algunas otras cadenas o de algunas otras agencias noticiosas, lo que decía Trump era: esto es una noticia falsa, ¿no? Es una crítica hacia mi mandato, pero en realidad, pues proviene de una noticia falsa. Esto que están diciendo ni siquiera sucedió. Y entonces es una noticia falsa porque CNN se dedica a B, C, D, y entonces ponían todas estas rasgos negativos que podíamos quizás nosotros, desde una visión objetiva y lejana, identificar en el propio manejo de campaña y de la administración pública por ahí ya de Trump, se volcaban para el resto de las televisoras, ¿no? Se volcaba para quien estaba criticando. A esto se refiere este principio o este método de transposición. Aunque vamos a revisar, me parece que un poquito más adelante, de nuevo el tema del enemigo único, no recuerdo con cuál, ahorita lo vamos viendo. Si ustedes quieren entrar un poquito más de lleno con esta conceptualización del enemigo único desde pues propiamente la teoría ya no relacionada con el tema de la comunicación, les recomendaría por ahí revisar este libro de Carl Schmitt, el de lo concepto de lo político, que de hecho desde los primeros capítulos lo que hace es precisamente explicar cómo se da esta construcción del enemigo único, ¿no? Del adversario y qué es lo que implica también para la generación
de tal, ¿no? Entonces, si quieren por ahí revisarlo. El cuarto principio es el principio de la exageración y de la desfiguración. Y este, en realidad, pues es muy sencillo. Prácticamente lo que dice es cualquier anécdota, cualquier situación en la que nos encontremos puede ser de ayuda o puede ser beneficiosa para nuestra campaña, ¿no? Para posicionar nuestro discurso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de este posicionamiento versus el enemigo, entonces cualquier pequeña anécdota lo que puede hacer es convertirse en una gran amenaza si tienes pues la habilidad propiamente para plantearlo como tal, ¿no? Entonces retoma cualquier anécdota para poderla comunicar, adaptarla a tu discurso, a lo que quieres transmitir y además, en caso de que estemos hablando de aspectos negativos, poderlo convertir en una amenaza hacia ti que venga desde el otro, que venga desde el enemigo y que entonces de cierta forma eso fortalezca la imagen que quieres impartir, ¿no? Que quieres que prevalezca. El quinto principio es el principio de vulgarización. Y lo que nos dice, recordemos, cuando surge la propaganda, tenemos, o lo que se planteó por ahí es que la masa era una masa homogénea y no pensante. Y entonces este principio está adaptado a esa idea, ¿no? Lo que nos dice es, la persona, y así lo dice tal cual el principio de Goebbels, va a sonar muy fuerte, pero la persona menos inteligente de la masa, que esta masa ya sabemos que es una masa no pensante, se supone, la persona menos inteligente de esta masa tiene que comprender el mensaje que estamos transmitiendo, le tiene que quedar muy claro, y si esto se consigue, entonces este esfuerzo, esta capacidad que estamos haciendo de simplificar lo que queremos transmitir fue exitoso, ¿no? Porque incluso esa persona pudo abstraer y actuar con base en lo que nosotros estábamos pidiendo. Y en ese sentido, lo que planteaba por ahí es que pues, la comprensión de la masa en general, de los públicos, de los receptores, es una comprensión escasa y que por tanto el mensaje tiene que ser simple y tiene que ser muy difícil de olvidar, ¿no? Para que quede muy claro y no solo lo abstraiga, sino que en la medida de lo posible pueda compartirlo con otras personas que puedan actuar de la misma forma y se vaya formando pues todo esta base, digamos, como base de apoyo de esa campaña o de esa administración pública. El sexto principio es el principio de orquestación, que lo que nos dice es, recordemos, la propaganda tiene que ser cuidadosa, estratégica y constante. Entonces, el principio de orquestación lo que retoma son estos elementos y plantea que tenemos esta idea madre, este tema madre que queremos posicionar y que entonces se pueden identificar algunos otros discursos, algunos otros temas que podamos ir posicionando, pero que en la medida de lo posible sean muy pocos, porque recordemos, esta masa no tiene la capacidad para retener las ideas que nosotros estamos transmitiendo y ante pues, la ola de información a la que suele estar expuesta, pues es mejor que sean pocas ideas las que se transmitan, pero que se transmitan de forma constante, repetitiva, que quede muy claro qué es lo que estamos tratando de posicionar, ¿no? Que se presenten además por ahí de formas distintas. Tenemos un mismo tema, pero lo vamos a abordar de formas distintas y siempre tratando de hacer este reforzamiento de el posicionamiento de nuestra estrategia, ¿no? De nuestra campaña. El principio de renovación, por ahí lo que nos plantea es que siempre tenemos que estar comunicando, ¿no? Y con el siempre tenemos que estar comunicando, no necesariamente estamos hablando de información útil o de información de calidad, sino lo que se trata de hacer es que la otra persona, la oposición, no tenga oportunidad de poner en el espacio público los temas que les interesan. Y esto es muy importante porque recordemos, estamos hablando de esta lucha discursiva por el poder, ¿no? Entonces, si la oposición no tiene espacios o si no tiene
el mismo eco que está teniendo nuestra opción política, pues entonces vamos a explotar esa idea, ¿no? Y entonces de ahí viene este tema de la renovación, emitir constantemente información, argumentos nuevos, a un ritmo tal que el adversario no tenga oportunidad de respondernos, ¿no? Y que tampoco pueda contrarrestar, sobre todo si lo que nosotros estamos transmitiendo son ideas quizás de corte negativo hacia todos estos enemigos, que no tenga oportunidad de contrarrestarlos todo este tipo de acusaciones. El principio 8 es el principio de verosimilitud y lo que nos plantea es la construcción de argumentos a partir de fuentes diversas. Esto siempre ha existido, este cruce de fuentes que se nos pide cuando hablamos de noticias en general, cuando planteamos, últimamente se habla muchísimo de noticias falsas, de posverdad, pero esto es algo que siempre ha existido, ¿no? No es nuevo con el Internet, con las redes sociales, las noticias falsas pues, siempre se han difundido en medios impresos, ¿cómo se llamaban estos primeros documentos que se imprimían? Se me olvidó el nombre, panfletos. Siempre han existido las noticias falsas, ¿no? Entonces, lo que siempre se pide para combatir las noticias falsas es cruce de fuentes. Y lo que nos dicen en contraste desde la propaganda Goebbels es, bueno, si estas personas van a intentar hacer algún tipo de cruce de fuentes, entonces lo que tú tienes que hacer es que tu discurso sea retomado por múltiples fuentes, por fuentes diversas, para que entonces cuando una persona quiera buscar esa información, aparentemente exista esta idea de que es veraz, de que hay al menos verosimilitud, ¿no? O sea, que puede ser lo que tú estás diciendo real. De ahí el tema de intentar allegarnos de estas fuentes, de estos medios de comunicación que son afines con nuestra opción para poder pedirles que vayan posicionando estos discursos, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de este tema, pues sí, en esta triada de la comunicación política tenemos actores políticos, tenemos medios de comunicación, periodistas y tenemos por acá sociedad civil, ¿no? Entonces, se estrecha en este principio de la verosimilitud el vínculo entre actores políticos y medios de comunicación para poder posicionar todos estos temas. El siguiente principio es el principio de la silenciación, que básicamente lo que busca es silenciar, como el nombre lo dice, o acallar las cuestiones, los argumentos, las ideas que no son afines al mensaje que estamos intentando posicionar, ¿no? Es decir, ¿cómo se suele hacer esto? Bueno, pues vamos a retomar el tema de la renovación, vamos a difundir muchas comunicaciones, informaciones que hablen sobre nuestros adversarios, podemos retomar por ahí el método o el principio de transposición, todos estos errores que se nos están señalando, entonces podemos identificar ideas que estén asociados con esos errores, que podamos decir, bueno, es que eso a lo mejor yo lo hice, pero el contrincante del partido X también lo hizo. Y entonces tengo todas estas notas y estos comprobantes que dicen A, B, C y D. Les decía, todos, o sea, aunque tenga tantos años de que se propusieron estos principios, ustedes pueden identificar cómo se han seguido utilizando hasta hoy día en propaganda, en publicidad, en todos estos elementos, ¿no? Entonces, en esto consiste básicamente el principio de silenciación. Podríamos llamarle a esta cortina de humo, ¿no? Que quizás el término nos viene como un poco más cercanos. El principio de transfusión lo que plantea es que cuando hablamos del posicionamiento de una idea, de un discurso, es importante que se retomen ideas ya preexistentes. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos, cuando hablamos de una comunidad de hablantes, comparten símbolos, comparten signos, comparten toda una serie de elementos que permiten la comunicación, ¿no? Todo este código en común, que haya un entendimiento adecuado. Bueno, cuando hablamos de la propaganda, dado que tenemos un tiempo muy corto para posicionar los mensajes, es muy útil retomar estas ideas preexistentes, ¿no?
Algo que se suele hacer mucho, que no es solo actual, con el gobierno actual en México, eso es algo que se suele hacer comúnmente en las distintas campañas políticas, es retomar o resaltar a estos héroes o heroínas nacionales, ¿no? En las campañas. No es algo privativo del actual gobierno, eso es algo que se suele retomar muchísimo, aunque quizás lo vemos más evidente con este actual, ¿no? Pero en realidad es eso, retomas estas ideas que pasaron muchísimo tiempo para posicionarse y que te van a permitir tomar estos valores, lo que representan, lo que simbolizan estos elementos y asociarlos de cierta forma con tu discurso, ¿no? Con tu campaña o ya con tu administración pública. De ahí el principio de transfusión. Es pues muchísimo más sencillo hacerlo. Y por último, el principio de unanimidad. Y este básicamente se refiere cuando hablábamos de del principio de vulgarización, de que tiene que ser muy sencillo el mensaje para que la persona incluso menos inteligente pueda comprenderlo. Con este principio de unanimidad, lo que nos dice es, en la medida de lo posible, las personas tienen que creer que la mayoría opina de cierta forma. ¿A qué voy? Esto nos sirve muchísimo, por ejemplo, cuando hablamos de este voto útil, ¿no? Cuando hay... sabemos que existen dos opciones políticas, que son más o menos las punteras, y que quizás existe por ahí una apatía por parte del electorado de acudir a las urnas. Y entonces se empieza a generar, y lo hemos visto en las distintas campañas que han sucedido, al menos en México, que se empieza a generar este tema de, bueno, a lo mejor esa primera opción, quien sea que es la primera opción, no es una opción cercana a mis ideales, a mi ideología, y entonces voy por el voto útil, voy por la segunda opción, aunque tampoco sea mi segunda opción favorita, aunque yo no esté de acuerdo con su plataforma política, etcétera. Pero entonces se da la idea de que una mayoría quizás está acallada, que no quiere salir a votar y que en el momento en el que salga a votar se pueden invertir los lugares. O con las encuestas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que toda encuesta es este corte con una metodología muy específica y que no necesariamente va a responder con los resultados electorales. Y esto tiene... tendríamos que dedicar una clase exclusiva al tema de las encuestas para analizar como las razones de por qué esto sucede. Pero bueno, cuando hablamos de las encuestas, a veces a las personas no les gusta decir propiamente por qué opción política votarían, ¿no? Y entonces se da la impresión de que el partido X es el partido que va a ganar, sin embargo, el día de la jornada se pueden invertir los resultados electorales. Y es porque existe este principio de unanimidad. En tanto tengo miedo, retomemos, ayer les planteaba este tema de la espiral del silencio, en tanto tengo miedo de expresar mi deseo genuino por votar por X opción política, entonces pues voy a decir que voy a votar por el partido X que ponía de ejemplo, y entonces es muy probable que las personas piensen que sí lo voy a hacer. Y entonces existen estas muestras sesgadas o estos resultados sesgados o insuficientes que no nos permiten hacer propiamente el análisis de la información. Bueno, básicamente estos son los 11 principios de Goebbels. Y ahora pasemos, les decía, a propiamente ya tipos de propaganda. Estamos hablando de este primer elemento, acceso al poder público, y entonces aquí vamos a hablar de propaganda electoral. Lo que nos escribía por ahí hace un rato Jesús en el chat, pues se refiere precisamente a esto, ¿no? Es el conjunto de escritos, nos dice por acá la ley, la LEGIPE, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, etcétera, que se difunden en la campaña electoral ante la ciudadanía relacionados con estas candidaturas registradas, con estos partidos políticos y que básicamente lo que están intentando es presentarse como una opción viable, ¿no? Como una opción para este electorado y buscar el voto en favor de ellos. O a veces también, y sobre todo esto es algo que vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los tipos de propaganda
por su contenido específico, a veces no es que se esté llamando al voto por esa opción política, ¿no? Sino también se puede estar llamando a no votar por algún otro de los partidos políticos. Esto es algo que también se suele hacer. Mientras que cuando hablamos por ahí de propaganda política o propaganda partidista, se relaciona ya con la difusión de estos contenidos, pero relacionados con los objetivos, con la ideología, con los estatutos, con las propias plataformas de los partidos políticos y la invitación, mientras con la electoral estábamos hablando por vota por mí o no votes por X opción política, con la propaganda política o partidista, el llamado o la invitación es a afiliarte, a ser parte, a ser, pues no sé, simpatizante o ser militante del partido político, a ensanchar estas bases de los partidos políticos. Ese es el objetivo. Y lo que pretende hacer es crear, transformar o confirmar opiniones, ideas y creencias asociadas con esta opción política, ¿no? Yo soy el partido amarillo y yo represento estos elementos, en mi ideología se encuentran estos valores y entonces te invito a formar parte de esto, ¿no? Si tú te interesas por estos temas, es esta invitación a sumarte a estas filas. De acuerdo a los objetivos de la propaganda, tenemos estos dos elementos, propaganda electoral o propaganda político-partidista. Pero, de acuerdo con el contenido de la propaganda, de los mensajes, podemos distinguir al menos 3 tipos de propaganda y esta clasificación a lo mejor les resuena mucho porque suele retomarse pues bastante. Es la propaganda blanca, propaganda gris, propaganda negra. Cuando hablamos de la propaganda blanca, es en la que queda muy claro quién es la fuente de la información, quién está emitiendo el mensaje, queda muy claro qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se espera que este destinatario o este receptor de la información haga, cuál es esta conducta esperada. Y además, generalmente, pues lo que busca es enfatizar en las virtudes de esta opción política. Por eso se le llama pues propaganda blanca, ¿no? Enfatiza en los valores, en las virtudes, todo es muy claro, muy transparente y pues se sabe qué es lo que se está buscando. Y quizás la forma en la que se traducen los mensajes es vota por mí o vota por determinada opción política. Normalmente les pongo algunos spots cuando hablamos de estos tipos de propaganda, pero esta vez vamos un poquito atrasados con el tiempo porque ayer ya no vimos, la idea es que todos estos temas de los principios tuviéramos oportunidad de verlos el día de ayer y se nos fue el tiempo. Entonces, no se los voy a poner, sin embargo, insisto, el Prezi está colgado en nuestra página y por acá están los ejemplos. Esto es propaganda blanca. Esto es propaganda gris y estos dos por acá de abajo son propaganda negra. Para si tienen oportunidad por ahí de revisar los ejemplos, lo puedan revisar ya con mayor calma. Ahora, la propaganda gris es aquella en la que pues no se suele identificar muy claramente quién es el emisor del mensaje o si la información que está transmitiendo es real o no es real, ¿no? Decíamos, con la blanca todo es muy claro, todo es muy transparente, pero en la gris ya se empieza a perder un poco esta información. Y entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les ponía en el spot, estábamos hablando de la elección presidencial del 52 de Estados Unidos, la de Eisenhower versus Stevenson, y este spot que a lo mejor alguna lo ha revisado por ahí, que es el de Daisy, ¿no? Creo que sí es el de Daisy, donde estamos hablando de una supuesta, me estoy equivocando, no estoy hablando de la elección de Eisenhower, estoy hablando de la contienda de Lyndon B. Johnson. Y entonces en este spot básicamente lo que dicen o lo que se plantea es que si se votaba
por esa otra opción política, por la opción representada, conservadora de Barry Goldwater. Si se votaba por esa opción política, lo que podía suceder es que se estallara una guerra, ¿no? Que hubiera este conflicto nuclear. Básicamente esto es la idea que nos transmite el spot. Y aunque queda muy claro, porque al final por ahí el spot dice, ve a votar el tal día, no recuerdo el día, por Johnson, aunque queda muy claro esta idea de quién está transmitiendo el mensaje, pues en realidad, pues lo que está diciendo es una suerte de pues suposición, ¿no? En realidad no sabemos, en caso de que Goldwater hubiera ganado la presidencia, si realmente hubiera estallado una guerra nuclear a pesar de la posición conservadora que él tenía, ¿no? Eso, la propaganda gris, no queda muy claro quién está emitiendo el mensaje a veces sí, o si lo que está diciendo es real o no es real. Y cuando hablamos de la propaganda negra, ahí sí entramos en algunos aprietos, porque digamos que el mensaje, el contenido, pues no se puede comprobar, o a veces es abiertamente falso. La fuente de quien está emitiendo esta información es incierta en la mayoría de las veces o es difícil de identificar. Y, por ejemplo, en este caso, de ahí que ya en el caso mexicano, por ejemplo, existan tantos criterios al respecto para la identificación de la propaganda. Estos criterios que seguramente ustedes verán a lo largo en el transcurso de este diplomado sobre cómo identificar o qué se podría hacer para poder identificar si una opción política puso a disposición de la ciudadanía algún material, ¿no? No estamos hablando de radio y de televisión, ahí queda muy claro quién pauta lo que pauta, cómo se manda al Instituto Nacional, pero sí, por ejemplo, con redes sociales y con Internet, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, por ejemplo, nos ha dicho por ahí el Sala Superior? Que sí se cuelga un video a internet en el que se esté usando la imagen de un partido político o el nombre de alguna candidatura, no basta con que esa candidatura o con que ese partido político nos diga, yo no lo hice, ¿no? Yo no lo fui, yo no fui quien lo difundió, sino que este partido o esta opción tiene que comprobar que hizo todo lo posible para evitar que se siguiera difundiendo este video. Y lo que nos dice por ahí la Sala Superior en este criterio es que, pues si alguien está utilizando mi imagen, mi nombre, para difundir algún tipo de propaganda negativa o que pueda tener como consecuencia alguna vulneración del modelo de comunicación política, pues en realidad lo natural es que yo, Verónica, intentara evitar que esto suceda, porque yo sé que están utilizando mi nombre y que es muy probable que eso tenga una consecuencia, ¿no? Alguna sanción, amonestación, multa, etcétera. Entonces, yo tengo que comprobar en caso de que esto sucediera en Internet, que estoy haciendo todo lo posible para evitar que se difunda esta información. Solo así, la Sala Superior nos dice que se puede plantear que esta opción política no es quien fue autora de este tipo de propaganda, ¿no? Por eso, de ahí que vengan tantos criterios para poder deslindar la autoría en la generación de estas propagandas. Les decía, propaganda negra, la fuente de información y los contenidos o son inciertos o son completamente falsos, a menudo está dirigido con el fin de generar esta desinformación de la ciudadanía. Cuando estábamos hablando de propaganda blanca, estábamos hablando de que la idea base es vota por X opción política porque soy la mejor opción, se ensalzan estas virtudes. En la propaganda gris, normalmente el tema es no votes por la opción política X, y en la propaganda negra, el mensaje general se está creando este ambiente tal en contra de ti como opción política que entonces no van a votar por ti. Es decir, quien está generando esta propaganda negra tiene como base este mensaje, ¿no? Este principio de ellos no van a votar por ti, tú ni siquiera vas a ser la opción política por la cual van a votar, ¿no? Así va variando esta distinción de acuerdo con les decía, los voy a pasar súper rápido. Y vámonos a...
Uy, claramente nos perdimos por aquí. Acá. Vamos por acá. Listo. Ahora, algo que platicábamos también el día de ayer es que la comunicación en general pues evoluciona con pues, su propia comunidad de hablantes, ¿no? Y pues eso sucede también como la comunicación política, depende de este contexto social, político, cultural, y va evolucionando y se va desarrollando como tal. Entonces, podemos identificar al menos dos grandes estilos de propaganda electoral, que son los que ustedes pueden ver por acá en pantalla. Les puse por ahí el mexicano, pero en realidad el mexicano no es que sea un estilo, lo vamos a revisar como los inicios del modelo de comunicación política en México y por eso está ahí. Pero en realidad existen estos dos grandes, hay otras clasificaciones de cómo distinguir los tipos de propaganda electoral o la evolución de esta propaganda electoral, pero esta es pues la más práctica para este diplomado, ¿no? Para esta emisión que vamos a hablar propiamente ya del modelo comunicativo de México, de cómo se lleva a cabo la propaganda político-electoral, etcétera. Entonces es la visión más adecuada, digamos, para nuestro estudio en este módulo. Entonces les decía, al menos existen estas dos visiones, un modelo estadounidense y un modelo español, y el modelo estadounidense está asociado con la dimensión instrumental de la comunicación política. Les decía, es esta visión más acotada de la comunicación que está asociada propiamente al marketing, mientras que el modelo español que se ha modernizado claramente, ha adoptado a partir de la globalización, de todos estos temas que sabemos, ha adoptado elementos del modelo estadounidense, pero que tiene de suyo una carga ideológica, ¿no? Tiene una mayor carga ideológica. Entonces, vamos por ahí con el modelo estadounidense. A ver, cuando hablamos de Estados Unidos como este territorio, por ahí ayer hablábamos de André Gosselin con estas categorías analíticas de territorio versus arenas. Decíamos que los territorios son estos espacios propiamente geográficos en los que se lleva a cabo la comunicación política, pero que por territorio también se entiende a el resultado de la organización de política. ¿Y a qué me refiero con este resultado? A partidos políticos, a sindicatos, es decir, todos territorios de la comunicación política también son estos. Puede ser el ámbito local, pero también puede ser el sindicato de trabajadores XXX, ¿no? Cuando hablamos por ahí de arenas, estamos hablando ya de muestras concretas de la comunicación política, de conferencias, de entrevistas, etcétera, productos concretos de la comunicación política. Bueno, entonces cuando hablamos de Estados Unidos como este territorio de la comunicación política, tiene como características un alto grado de uso de medios de comunicación, de la difusión de los mensajes a través de los medios de comunicación, y quizás es con el modelo estadounidense con el que es aún más evidente este desarrollo de medio de comunicación versus estrategia de comunicación política, ¿no? Lo que tiene es que ha adoptado con mayor ahínco, digamos, las características de la comunicación comercial o de la propia publicidad. Y por ello, los equipos de las campañas estadounidenses pues suelen tener una presencia mayor de personas estrategas en comunicación, ¿no? O sea, no solo con todas estas características cargadas más hacia la ideología, un contenido político, sino en realidad expertos en sondeos, en relaciones públicas, en imagen, ¿no? Estamos hablando de toda esta explotación o uso del marketing comercial con fines políticos. ¿Y por qué es importante como retomar quizás también la forma en la que ha evolucionado la representación de los intereses públicos versus la comunicación política?
por ejemplo, los politólogos que se encuentran por acá en la sesión, seguramente también quienes estudiaron Derecho tuvieron por ahí algunas sesiones donde hablaron sobre esta evolución de los partidos políticos, ¿no? Estos autores clásicos, Giovanni Sartori, Duverger, algún otro, que básicamente lo que nos dicen es que pasamos de tener estos partidos políticos que eran considerados como partidos de cuadros en la primera mitad del siglo XIX, que pues estaban por ahí controlados por unos cuantos líderes que tenían una poca participación por parte de quienes formaban estos partidos, porque en realidad, pues eso, eran partidos muy chiquitos, muy bien concertados alrededor de algún objetivo. Pasamos de estos partidos de cuadros a tener ya partidos de masas con con el principio de la extensión del voto, más personas ya podían votar, pero además, pues hubo esta una mayor presencia, digamos, de la ideología durante el siglo XX, ¿no? Hubo una mayor organización, entonces, ya con estos partidos políticos, con estructuras un tanto más centralizadas y con una mayor articulación, ¿no? Con estos partidos de cuadros, algunas personas tenían comunicación, algunas personas se acercaban y en realidad, pues la toma de decisiones se llevaba a cabo por parte de los líderes, por quienes representaban a los partidos. Con los partidos de masas, como estamos hablando tenemos un grupo mucho más grande de personas que son afines a esos objetivos políticos, a esas plataformas, entonces hay una mejor articulación. Sin embargo, siguen existiendo pues estas estructuras centralizadas con una base por ahí muy amplia. Y después pasamos a partidos políticos de militantes, ahora sí ya con el sufragio universal. Y de estos partidos políticos de militantes pasamos a estos partidos atrapatodo, ¿no? Que algunas, desde algunos otros teóricos los llaman como partidos catch-all, ¿no? Que lo que hacen es buscar que cualquier persona que forma parte del electorado se convenza de votar por ellos. Y entonces, en esta búsqueda de que voten por ellos, pues se empieza a perder más la ideología, ¿no? Empezamos a darle un menor peso a eso, porque si nos quedáramos simplemente con el aspecto ideológico, entonces la representación de los intereses sería muchísimo más acotado. Si lo que queremos es llegar a más personas, entonces por ahí se van desdibujando de alguna forma los valores y la ideología que representa ese partido político para poder obtener el voto de más personas. Y pasamos de cuadros, masas, militantes, partidos atrapatodo a los partidos que tenemos hoy día, que son esta mezcla quizás de atrapatodo con de militantes, que en realidad son estos partidos llamados como profesionales electorales, que lo que hacen es enfatizar en en romper un poco el vínculo, digamos, con el tema ideológico, en irse moviendo en el espectro izquierda, derecha, centro, para entonces permitir que más personas se sientan representadas de alguna forma con ese partido político y entonces tener un mayor número de votaciones en las elecciones, ¿no? Hay un mayor desapego con la ideología y hay, a su vez, conforme se va generando este desapego de la ideología, también hay una mayor especialización en la comunicación y en las campañas, porque se va identificando que hay públicos diversos, que hay audiencias diversas y que entonces tengo que hablarles de forma distinta para que esas personas confíen en mí y quieran votar por mí, ¿no? Hay esta mayor especialización. Y entonces esta evolución es muchísimo más evidente en el modelo estadounidense, porque pues básicamente lo que hace es dejar atrás todo este tema de los partidos de cuadros, de masas, toda esta dinámica más cargada al aspecto ideológico, aunque sabemos que en Estados Unidos tenemos estos dos grandes partidos políticos que representan una ideología también muy clara.
pues en realidad en la propia construcción de sus candidaturas, esto se suele desdibujar a veces, ¿no? Y entonces sí, seguramente para quedar muy bien con toda esta ala aún conservadora o con esta ala demócrata, las candidaturas van a ir modulando un poco sus discursos, sin embargo, pues se va por ahí desdibujando, ¿no? Y se da un mayor énfasis en esa candidatura. Hay una personalización de la política. Pasamos entonces a este uso del marketing para la personalización de ese candidato o de esa candidata. Y entonces ya, digamos, se deja en un segundo plano si va a apoyar, bueno, en el caso estadounidense este es un tema pues ahí medio difícil, qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con el tema de salud, con la seguridad social, con el tema de la migración, etcétera. Son temas que se han recuperado bastante en los últimos años, pero que quizás por ahí con Bush no estaban tan presentes, quizás pues es un tema, bueno, me estoy perdiendo en la idea. Regresemos. Entonces, les decía, hay una personalización de la política. Ahora, con el modelo español, con esta visión, digamos, más cargada hacia la ideología, lo que sucede es precisamente eso. En España podemos distinguir al menos 4 grandes etapas de este modelo. La primera etapa es la llamada como fase preparatoria, que es la etapa inmediata posterior a que se termina la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, durante esta etapa, la comunicación política pues era en realidad pues escasa. No porque con Franco no existiera comunicación política, sino que se entendía más como una transmisión de información, ¿no? Transmisión de lo que se tenía que hacer, no es que hubiera esta dimensión deliberativa que hablábamos de la comunicación política. Entonces, la comunicación era escasa, era unidireccional, con base en, pues, desde la administración pública, pues sí, desde el propio partido en el poder, pues en realidad se dice cuáles son las propuestas o lo que existe, pero pues no hay una mayor retroalimentación. Entonces es unidireccional y está muy marcada pues, por esta estructura saliente. Después pasamos ya a una fase ideológica en la que pues existía así una relación, digamos, directa entre la persona, la candidatura, el partido político y el electorado, con una estrategia, digamos, que ya facilitaba un poco más el contacto personal, la cercanía, con mensajes escritos, con el uso de radio, por ejemplo. Y después pasamos ya a una comunicación de masas, que tiene como tal el centro en la imagen, ¿no? Mientras en Estados Unidos veíamos por ahí en los 50s, el uso de una mayor espotización, como ya llamaríamos en México. En España todavía teníamos pues una mayor uso de medios como la radio, medios impresos y con una campaña, digamos, más de tierra, ¿no? Más cercana a la gente. Y después se pasa ya en la fase de comunicación de masas a este centro de la imagen y a partir de aquí es que se empiezan a recuperar algunos elementos o algunas características del marketing estadounidense, de este modelo de comunicación estadounidense y hay una mayor explotación, por ejemplo, del uso de la televisión. Hay una carga, sí, de la ideología que se está representando por parte de esa candidatura, pero también es importante quién es la persona, quién es la candidatura, qué hace, los aspectos personales y familiares, estos elementos que de cierta forma no tendrían que ver con el ejercicio de un cargo público, ¿no? Es decir, si bien es importante conocer cómo la forma en la que se ha desarrollado de forma personal esa candidatura para saber si cuenta con determinados valores que no son afines, pues en realidad en términos pues más pragmáticos, estos elementos no tendrían por qué tener algún tipo de carga en la decisión de las personas, ¿no? Del electorado. Entonces empiezan a introducir estos elementos cargados también del modelo de comunicación estadounidense y se empiezan a implementar estas herramientas del marketing comercial, ¿no?
la adaptación de los mensajes, el uso de los distintos medios de comunicación, la personalización de las candidaturas, etc. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso mexicano? Bueno, de entrada, a veces cuando hablamos del modelo de comunicación política, hay quien apunta, quien dice que no podemos hablar propiamente de un modelo de comunicación política, que lo que tenemos en México en realidad son solo reglas para radio, para televisión, criterios para el tema de plataformas, internet, redes sociales. Sin embargo, que esto propiamente no forma parte de un modelo de comunicación política como sí existiría en Estados Unidos o como sí existiría en España. Bueno, primero, es importante que tengamos por ahí en cuenta que cuando hablamos de cualquier tipo de modelo para modelar cualquier fenómeno, no solo comunicación, hay 3 elementos o 3 condiciones que se tienen que tener en cuenta. El primero es que estamos hablando de que para que exista esta conceptualización de este fenómeno o de este objeto de análisis, tiene que haber una forma adecuada de conceptualizarlo, es decir, que existan elementos característicos de ese proceso. Y esto es algo que vimos el día de ayer. Tenemos distintas formas de modelar la comunicación, pero en realidad siempre vamos a poder distinguir ciertos elementos del modelo comunicativo: emisor, receptor, canal, mensaje, etcétera, ¿no? Que además, el segundo tema, el segundo principio para poder modelar cualquier fenómeno es que existan principios racionales que expliquen ese fenómeno. Y en este caso, en el caso de la comunicación política, estaríamos hablando de pues cómo conceptualizarla en función de la dinámica y de la relación, digamos, de estos elementos que componen al modelo comunicativo. Y cuáles son las respuestas que se dan, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas que se dan a partir de esta interacción de los distintos elementos? Entonces, podremos estar hablando de un proceso comunicativo unidireccional o de estímulo-respuesta o solo de transmisión de información, o sí una construcción colaborativa de significados, etcétera. La relación de estos elementos podría conceptualizarse esta dinámica de formas muy diversas. Entonces tendríamos el segundo elemento. Sí tenemos características o elementos propios de este fenómeno, ya dijimos cuáles son. Tenemos o hay forma de identificar dinámicas de interacción de estos elementos. Y el tercero es que existan también mecanismos pues que vinculen o que relacionen y articulen ambos, ¿no? Tanto los elementos, los conceptos, como los principios. Entonces, sí, estamos hablando, por ejemplo, de que existe o no existe decodificación, interpretación o retroalimentación en el acto comunicativo. Si lo vemos así, de forma muy simple, pero yéndonos como a las bases de la comunicación, y al mismo tiempo, si hiciéramos, cuando hablamos del caso mexicano, un zoom out, ¿y a qué me refiero con este zoom out? Dejar de ver simplemente el modelo de comunicación política como este conjunto de reglas de lo que se puede hacer o no se puede hacer, de cómo se distribuyen los tiempos para los partidos políticos y las candidaturas. Si hiciéramos este zoom out y entonces nos diéramos cuenta que sí existe esta distribución de tiempos, pero además identificáramos y comenzáramos también a ser un poco pues más críticos y analíticos cuando hablamos de cómo interactúan las candidaturas y los partidos políticos con la ciudadanía, cómo se transmiten los mensajes, desde qué, cómo se sitúan o cómo se posicionan estos actores, ¿no? Estos hablantes, estos emisores. Podríamos también identificar pues todos estos elementos que les acabo de denunciar. Entonces, quizás de esta forma podríamos hablar ya de un modelo de comunicación política más integral, que no se quedara solamente en el aspecto de las reglas, sino que ya entráramos como en estos detalles. Bueno, todo esto se los cuento porque cuando hablamos del modelo de comunicación política tal cual, desde la parte teórica y de regulación, en realidad en México, el término se introduce con la reforma de 1973, porque es la reforma que lo que hace es otorgar ya espacios, distribución de tiempos en radio y en televisión a los partidos políticos, la reforma del 73. Pero aquí va una pregunta para ustedes.
¿por qué estamos hablando de este modelo de comunicación política en México hasta el 73? O sea, ¿por qué no hablamos antes? ¿Por qué si quizás en 1911 tenemos esta primera ley electoral, estos primeros ejercicios, si quizás estábamos hablando, por ejemplo, de esta reforma del 46, que pues le dio este mayor auge a los partidos políticos, y entonces se presentaron mayores opciones, o incluso antes, ¿no? Antes de la reforma del 46, cuando no existía esta restricción a las candidaturas ciudadanas, cuando cualquier persona podía acceder a intentar contender por un cargo público. Es la reforma del 46 la que elimina esta opción para las candidaturas ciudadanas. Entonces, ¿por qué no estamos hablando unos añitos antes de comunicación política, pero sí hasta el 73? ¿Quién se anima? ¿Quién se aventura a decirnos por qué hasta esta década? ¿Quién dice yo? ¿Qué pasaba en los 70 o qué pasaba en los 60? Vámonos a nuestras clases de historia. ¿Qué pasaba antes del 73? ¿Por qué el 73 es importante? Bueno, en realidad, ¿por qué los 50, 60 no podríamos estar hablando tanto del modelo de comunicación política? Francisca, adelante. A ver si estoy bien. ¿Había un sistema de partido único? Sí. Muchísimas gracias, Francisca. Sí, un partido, pues más que único, hegemónico, ¿no? Porque en realidad, pues estábamos hablando de que teníamos, nos dice por acá Carla, puede ser que antes solo había un partido en el poder. Claro, ¿no? Este es uno de los elementos, recordemos, la comunicación evoluciona también con su contexto. Entonces, quizás no era tan importante, y no es que no fuera importante, sino que no había necesidad de que habláramos de un modelo de comunicación política antes del 73, porque pues teníamos este modelo de partido hegemónico, es decir, sí existían otros partidos políticos, pero que en realidad pues no tenían oportunidad de ganar, ¿no? No tenían oportunidad de obtener triunfos electorales, ya no hablemos a nivel ejecutivo, ¿no? Los espacios que se tenían a nivel legislativo eran muy pocos. Y pues poco a poco se fue abriendo a partir de la reforma del 46, la que les digo de los partidos políticos que pues estableció toda esta serie de reglas para la conformación de un partido político, se fueron generando o pasamos en esta explicación que yo les decía pasamos de partidos de cuadros, masas, militantes, etcétera. En el caso mexicano, comenzó la profesionalización de los partidos políticos con esta reforma del 46 durante la década de los 50, digamos. Aunque antes de esta reforma existían muchos partidos políticos, por la facilidad que se daba para poder formarse, es decir, no se exigía un número específico de militantes, también existían estas candidaturas ciudadanas, entonces también un poco cuál era el sentido de que la ciudadanía se afiliara o formara parte de un partido político. Sí, también podían intentar posicionar una candidatura desde espacios independientes. Entonces, con esta reforma comienza a haber un mayor interés. Como ya se pide un número específico de personas afiliadas, se incrementa en realidad, pues tiene que comenzar una organización mejor por parte de los partidos políticos, tiene que empezar esta organización de la propia estructura. Y entonces, a partir de esta reforma, los propios partidos, las propias personas que conforman estos partidos políticos empiezan a pugnar y a empujar la idea de necesitamos tener presencia en espacios para poder transmitir nuestras ideas, ¿no? Para poder transmitir, pues no solo los intereses que representamos, sino para tener realmente una incidencia en las decisiones que se toman públicas, ¿no? Y con la reforma del 63, por ejemplo, es esta reforma que introduce la figura de los diputados de partido. Recordemos que en ese momento todavía no estamos hablando de un sistema mixto.
electoral, todavía no lo teníamos tal cual, entonces se introducen estos diputados de partido que básicamente lo que se planteaba era que cuando un partido político obtenía al menos un determinado porcentaje electoral, entonces tenía la opción de tener al menos cierto número de diputaciones en la Cámara para su representación, ¿no? Y entonces por ahí ya en la elección de 1964 tuvimos alrededor de 35 escaños de oposición del total de la Cámara, ¿no? Ya hubo presencia al menos, ¿no? Teníamos ya mayores espacios de representación. Y entonces empezó a cobrar una especial importancia que existiera, pues si no llamado un modelo de comunicación política, que al menos sí se generaran espacios para que la oposición pudiera plantear lo que tenía que decir, ¿no? Y entonces, antes de todo esto, pues en realidad no existía, no es que no existiera comunicación política, pero pasaba un poco lo que sucedió con la fase preparatoria española, ¿no? Que les decía, termina la dictadura de Franco y entonces no es que no existiera comunicación política, sino que solo había una transmisión de información. Y no, pues no era tan necesario porque pues el partido en el poder, las instancias en el poder eran quienes pues les interesaba posicionar sus mensajes y tenían múltiples vías para hacerlo. Bueno, con la reforma del 73 se abre ya estos espacios, se otorgan prerrogativas a los partidos políticos y a las candidaturas para tener espacios en radio y en televisión. Por ahí, con la del 77, también se reforma la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, recordemos, para eliminar las diputaciones de partido y ya se introduce propiamente con esta reforma del 77 nuestro sistema mixto electoral. Entonces ya tenemos unas diputaciones en las senadurías de mayoría y otras de representación proporcional. Y pasamos a este sistema mixto. Y entonces, en el ámbito de la comunicación, se otorgan además espacios a los partidos políticos para que tengan algunos programas que son programas mensuales, y se hacía esta distribución de espacios para que puedan ir por ahí ya difundiendo sus mensajes durante periodos ordinarios, ¿no? Y además se les incrementó con esta reforma los tiempos, los espacios a los cuales tenían acceso durante las campañas electorales. Luego, con la reforma del 82, además de estos programas que tenían mensuales en los que participaban los distintos partidos políticos, se les otorgan ya espacios también semanales en radio y en televisión. Pero pues sabemos que a pesar de que llevamos, desde que ya hemos nombrado el modelo de comunicación política, 9 años, ¿no? Comenzó con el 73, vamos en el 82. Y que un poco desde el 63 al menos, o desde la década de los 60, comienza este intento de la oposición en todos los sentidos. Recordemos todos los movimientos sociales de los 60, de los 70, toda pues esta lucha también a nivel de sociedad civil para intentar posicionar mensajes para que sus voces sean escuchadas por parte de las personas tomadoras de decisiones. A pesar de que han pasado estos 20 años, en realidad, pues el partido hegemónico sigue teniendo una mayor cobertura, ¿no? No solo dispone de estos espacios que tiene al ser administración pública y al tener además, pues, todas las gubernaturas y muchos espacios en los congresos, sino que pues tiene una especial relación con los medios de comunicación, ¿no? Y entonces esta especial relación lo que hace es que la cobertura pues se dé con mayor preeminencia a todos los discursos, a todos los eventos oficiales, a todo lo que se llevaba a cabo por parte de las figuras del partido hegemónico, ¿no? Entonces, lo que se pide para reformas futuras es que exista una figura propiamente que sea como la figura que, pues como el árbitro, llamémoslo así, para tratar de
para tratar de que la distribución de los tiempos y de los espacios sea lo más equitativa posible y que no haya ninguna afectación a estos principios, ¿no? Que realmente sea evidente cómo se hace esta distribución de los espacios. Y entonces existe ya esta Comisión Federal Electoral que ustedes ya identifican, pero que entonces incorpora el elemento de la Comisión de Radiodifusión. Y además los partidos políticos ya tienen la oportunidad de nombrar a una persona que les represente en esta Comisión de Radiodifusión. Y es que además con la reforma de 1987, aunque no tiene que ver con el tema de comunicación, se introduce esta cláusula de gobernabilidad, que no sé si ustedes recuerden, ¿no? Que el partido político que tuviera el mayor número de votos en la elección, no sé si esta regla, iba a poder obtener el número de diputaciones de representación proporcional que necesitara para poder obtener la mayoría absoluta. O sea, es como si dijéramos, bueno, sí hay una mayor representación, ¿no? Por todas las reglas que se han introducido durante estos años. Sin embargo, pues necesitamos que se puedan llevar a cabo, que se tomen decisiones, y para que se tomen decisiones, un partido político necesita tener la mayoría absoluta. Y entonces esta mayoría absoluta se va a establecer con esta cláusula de gobernabilidad. Y pues sabíamos que el partido hegemónico, que todavía sigue siendo hegemónico, obtuvo o iba a obtener seguramente un porcentaje de votos bastante alto, y entonces se le iba a proporcionar el número que necesitara de candidatura, de diputaciones, sigo diciendo candidaturas, de diputaciones de representación proporcional para que tuviera oportunidad de pasar todas las reformas que necesitara. Y además también con esta reforma del 87 se viene esta elección tan controversial de 1988, con el tema de la supuesta caída del sistema y todo lo que sucedió, que ustedes recordarán. Y entonces aumenta la demanda de la ciudadanía y de la sociedad civil por tener pues espacios, procesos electorales que sean más transparentes, y se gesta ya la reforma de 1990 que pues crea al IFE, que sustituye ya a la Comisión Federal Electoral y la representación. Recordemos, ¿no? La importancia de que se sustituya a la Comisión Federal Electoral es que el Poder Ejecutivo ya no iba a tener algún tipo de representación o incidencia en la organización de las elecciones, ¿no? Desde esta teorización de las autoridades electorales, en el mundo existen distintas formas, ¿no? Existen autoridades gubernamentales, eso significa que son normalmente autoridades temporales electorales. Cuando se llevan a cabo los procesos electorales, se toman, por ejemplo, en el caso mexicano, era de la Secretaría de Gobernación, pero se toman de algunos espacios, personas, funcionarios que van a ser quienes organicen las elecciones. Estas son las autoridades gubernamentales. Las autoridades electorales independientes, es como el día de hoy tenemos, que no tienen ningún tipo de incidencia por parte de los distintos poderes, ejecutivo, legislativo, etcétera. Y las autoridades mixtas, ¿no? Que a veces tienen quizás la autoridad, el organismo público que organiza las elecciones es independiente, y a lo mejor quien está, se me olvidó la palabra, quien está verificando la realización de las elecciones, de verdad se me olvidó la palabra, puede ser una autoridad gubernamental, ¿no? Bueno, entonces, en el caso mexicano, en la década de los 90, con esta reforma, pasamos de tener estas autoridades gubernamentales, porque la Comisión Federal Electoral, entre otros de sus integrantes, pues tenía el representante de la Secretaría de Gobernación, y pasamos ya a tener al Instituto Federal Electoral, ¿no? Y esta reforma pues introduce distintos cambios al respecto de la comunicación política. Con la pasada, con la del 87, se les otorgan 15 minutos en periodo ordinario en radio y en televisión para que pudieran posicionar sus mensajes, y con esta reforma, con la del 90, se mantienen esos 15 minutos, pero además ya los partidos políticos no solo tenían esta oportunidad de transmitir sus programas de forma mensual
o semanal, sino que también, dependiendo de si estábamos hablando de elecciones locales, tenían la oportunidad de solicitarle al instituto que se les otorgara programas regionales, ¿no? Para poder enfocar muchísimo mejor el mensaje que querían posicionar para alguna campaña en el ámbito local. Y además podían participar en un par de programas que se transmitían en cadena nacional, y a partir de los cuales lo que sucedía es que había como una suerte de sorteo, en realidad, para que los partidos políticos pudieran participar en estos programas. Se hacía un sorteo para ver cuál era el orden, participaban alrededor de 2, 3 partidos políticos por cada programa, y básicamente utilizaban estos espacios también para la transmisión de sus plataformas. Y luego, no se los puse por acá, pero tenemos la reforma de 1996, que es la que introduce o que incorpora esta distribución de los tiempos en radio y en televisión en una proporción de 70-30, ¿no? La fórmula que seguimos utilizando hasta hoy día viene de esta reforma del 96, y que básicamente lo que nos dice es que el 70% de los tiempos en radio y en televisión que se le otorgue a cada partido político va a ser de acuerdo al el voto que ha obtenido en las elecciones previas, y el 30% va a ser de forma igualitaria para todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de esta fórmula? Es que los partidos políticos tengan algunas condiciones que permitan un piso parejo, ¿no? Que si bien quizás no fueron tan favorecidos por el electorado en las elecciones previas, al menos sí tengan espacios asegurados para poder transmitir sus mensajes y para, en la medida de lo posible, poder llegar a un mayor número de personas, de votantes en las siguientes elecciones, pero al mismo tiempo, pues hay una suerte de recompensa o de reconocimiento de el número de votos que ha obtenido un partido político, porque esto se supone o implica que hay todo un conjunto de personas que apoyan a ese partido político y que lo apoyan en el sentido de sentirse identificado con los intereses que representan, o sentirse cómodos con la forma en la que han actuado durante los distintos cargos públicos que han desempeñado, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que sí exista este espacio igualitario, este 30% para todos los partidos políticos, pero también que exista esta recompensa a los partidos con el otro 70%. Y luego tenemos esta reforma de 2007. Digamos que desde el comienzo del modelo de comunicación política en la regulación, desde el 73 hasta el 96, en esta otra clasificación que veíamos de la comunicación política, estamos hablando todavía de una fase un tanto más cargada hacia la ideología. Es decir, se utilizan sí la radio, la televisión para poder posicionar los mensajes por parte de los partidos políticos. Sin embargo, todavía no hay esta profesionalización, todavía no hay propiamente una adecuación de los mensajes. Estamos hablando, por ejemplo, de que hasta antes de la reforma de 2007 teníamos todavía estos programas, ¿no? Programas de 15, 20 minutos que se transmitían, en los que discutían los partidos políticos, en los que digamos que tenían como un mayor espacio para hablar de sus plataformas, pero primero con la elección del 2000, con la elección presidencial de Fox, comienza la época de la comercialización, o digamos, la época del modelo estadounidense, o más cercano al modelo estadounidense en México, ¿no? Esta cercanía con el marketing comercial, con la publicidad, y esta adecuación de los elementos para fines políticos con la elección de Fox. Ustedes recordarán esta exacerbación del candidato, cómo se incorporaron pues distintas herramientas o instrumentos mercadológicos para poder posicionarlo, cómo se dio pues toda esta personalización de quién era Fox, lo que representaban los símbolos, incluso la forma en la que se hizo la estrategia y toda la campaña fue pues orquestada como si fuera un producto, ¿no? O sea, con esta personalización se dejó a un lado, no porque no
fuera importante. Listo. No porque no fuera importante el partido que representaba, sino porque pues era importante plantear a él como persona los intereses que iba a representar, ¿no? Entonces, comenzamos ya con esta fase de comercialización en el caso mexicano. Sin embargo, estamos hablando de que estábamos en la elección del 2000, pero con las reglas de 1996. Es decir, seguíamos teniendo este acceso a los programas, estos minutos y estos tiempos que se daban en periodos ordinarios y electorales, pero no había una mayor regulación en cuanto a cómo se utilizaban los medios de comunicación, ¿no? Que esto, pues, es algo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Existe alguna distribución, pero también existe la posibilidad de que se compren espacios por parte de las personas interesadas en posicionar alguna candidatura y vamos, no pasa nada, porque pues lo que se está tratando en el caso estadounidense de fomentar es un tema de libertad de expresión y de derecho a la información, ¿no? Bueno, nosotros tenemos este caso de la elección de 2000, pero después se complejiza un poco más con la elección de 2006, ¿no? Ustedes recordarán que entre las múltiples quejas que hubo de los resultados electorales presidenciales de 2006, fue una especie de campaña negra, ¿no? Eso es lo que decía la coalición que no obtuvo el triunfo electoral, que hubo un apoyo por parte del entonces presidente, Vicente Fox, hacia la candidatura de Felipe Calderón y que entonces ese apoyo que provenía, pues, uno, de recursos públicos, ¿no? Estamos hablando de que Fox estaba supuestamente haciendo uso de estos recursos públicos, de su investidura como titular del Ejecutivo para apoyar una candidatura, y que además pues se orquestó toda esta propaganda negativa o propaganda negra en contra de el entonces candidato Andrés Manuel, y además se generaron toda una serie de críticas a la campaña electoral de 2006. Y entonces, para tratar de calmar las aguas, porque sabemos lo que significó en el ámbito social y político la elección de 2006 en ese momento. Recordemos no solo los conflictos de postelectorales, recordemos cómo tomó posesión el entonces presidente ya de la República, Felipe Calderón, recordemos Cerrado Reforma, todos estos elementos para tratar de calmarlo. Se gestó ya la reforma de 2007-2008, que entre otros pues, regulaciones que introdujo, el tema fuerte en realidad fue el tema de la comunicación política, ¿no? El modelo que tenemos hoy en día, el de 2014, en realidad pues tiene el 90% de esta reforma de 2007. Porque pues el de 2014 en realidad ya solo agregó el tema de distribución de tiempos para las candidaturas independientes, una vez que en 2012 ya se aprobó que existiera esta figura nuevamente, pero en realidad pues básicamente es lo mismo. Y bueno, temas de, bueno, no voy a entrar en eso, voy avanzando poco a poco. Entonces, en 2007 se introducen varios cambios. Entre los cambios que se introducen es que la administración de los tiempos oficiales del Estado va a ser exclusiva por parte del entonces IFE, ¿no? Que los partidos políticos y las autoridades electorales van a tener acceso a este uso permanente de los tiempos del Estado, y que con fines políticos, solamente partidos políticos, autoridades y candidaturas son quienes pueden acceder a estos espacios, nadie más. Antes de la elección de 2000, antes de la reforma de 2007 y específicamente por ahí con la elección de 2006, recordemos que hubo toda una serie de spots que se transmitieron en radio y en televisión, pues pagados, financiados por grupos empresariales, por organizaciones civiles, etcétera, apoyando alguna de las dos opciones más fuertes en ese entonces, ¿no? Y entonces lo que hizo la reforma de 2007 es, como existe una disparidad en el acceso a los recursos
porque los partidos políticos pues tenían acceso a los tiempos en radio y en televisión, pero también tenían la oportunidad de comprar mayores espacios, ¿no? Siempre y cuando una vez que los compraran se reportaran en sus informes y pues entraran a todo el proceso de fiscalización. Esa era la única restricción. Pero con la reforma de 2007 se prohíbe la compra o adquisición de tiempos en radio y en televisión para partidos políticos y para candidaturas, y además se establece que de forma exclusiva van a ser estos actores políticos quienes tengan acceso a estos tiempos del Estado y nadie más tiene oportunidad de comprar. Es decir, hoy día yo o alguna organización civil no podemos comprar espacios en radio y en televisión con fines político-electorales, ¿no? Esto es uno de los elementos que introduce. Luego, recordarán que una de las críticas que se hizo en 2006 por parte del entonces candidato Andrés Manuel era que había que hubo una incidencia por parte de Fox hacia la candidatura de Calderón, ¿no? O sea, que había habido uso, digamos, de recursos públicos a través de la difusión de mensajes de apoyo para esta candidatura. Bueno, lo recupera este elemento la reforma de 2007 y entonces se introducen restricciones temporales a la propaganda gubernamental. Que la propaganda gubernamental, en unos minutitos vamos a ver más específicamente de qué se trata, pero pues básicamente es la difusión de información por parte de la administración pública sobre sus avances, ¿no? O sobre lo que ha llevado a cabo, por ejemplo. Entonces, existe esta restricción temporal. ¿Y a qué nos referimos? Desde el inicio de las campañas electorales y hasta el término de la jornada electoral, la administración pública no puede difundir mensajes de corte con corte de propaganda gubernamental. Y esto precisamente para evitar que haya algún tipo de apoyo para alguna de las opciones políticas o evitar que se denoste alguna de las otras opciones políticas, ¿no? Esto es en respuesta precisamente de este tema. Y el tema de propaganda gubernamental es algo que se ha retomado muchísimo, sobre todo en los últimos 2 años quizás. El Tribunal Electoral ha emitido nuevos criterios que en realidad pues como que solo reiteran este tema de es una restricción temporal, no es una limitación a la libertad de expresión, no se está vulnerando tampoco el derecho a la información porque lo que nos dice la ley es se pueden difundir información que tenga carácter educativo, de salud o de protección civil en caso de emergencia, es decir, no hay una afectación a la ciudadanía con base en lo que puede enterarse durante este periodo. Eso se sigue pudiendo difundir desde el inicio de las campañas y hasta la jornada electoral, solo tiene que ver con un tema de respeto al principio de equidad, ¿no? Bueno, se introduce este tema y además por ahí, como la forma en la que se resuelve el procedimiento en 2006 es a través de un procedimiento ordinario, pero se crea tal cual el procedimiento especial sancionador, ¿no? Y entonces también ya la reforma de 2007 lo que hace es incorporar todo un régimen de responsabilidades y sanciones relacionadas con el tema de la comunicación. Entonces, digamos, durante todo el periodo, hasta antes de 2007, estábamos en esta fase más ideológica de la comunicación política, pero a partir en realidad, desde 2000, sí estamos hablando de la comunicación política en la práctica. Pero si estamos hablando solamente a nivel regulación y normativa, desde 2007 estamos hablando ya de que en México tenemos una fase pues más asociada con la personalización de las campañas, ¿no? Más con este marketing estadounidense. Y digamos que aunque no vamos a entrar, y no vamos a entrar porque entiendo que el siguiente módulo ustedes van a hablar ya propiamente de reglas actuales del modelo de comunicación política, entonces no me voy a meter con la sesión siguiente, pero podemos estar hablando de que a partir de 2014 sí ya podemos identificar una fase de comercialización con un mayor uso de los recursos digitales, ¿no? Aunque a nivel regulación tenemos pues bastantes espacios por ahí en blanco. Se han emitido criterios, hay jurisprudencias al respecto del uso de las redes sociales y del Internet por parte del Tribunal Electoral, hay lineamientos por parte del Instituto Nacional Electoral también. Sin embargo, en la LEGIPE, en la ley, no existe como una mayor regulación al respecto de redes sociales y de Internet.
pues ya estamos hablando, sí, de este espacio o de este uso de los recursos digitales. Ahora, esto por una parte, cuando hablamos de comunicación política para acceso al poder. Y en la segunda me voy a ir muy rápido porque estoy viendo la hora. Pero vamos a, ¿qué es lo que sucede? Les había dicho que la comunicación política no se acaba una vez que accedemos al poder, ¿no? En realidad, la comunicación política pues continúa. De hecho, hay varios teóricas que consideran que de hecho uno de los principales problemas o errores que suelen tener las campañas políticas es que es considerar que esta comunicación termina cuando se termina la campaña, ¿no? Porque de cierta forma, esto pues repercute en la posibilidad de ganar o no ganar próximas elecciones, ¿no? Porque exista quizás algún tipo de voto de castigo. ¿Y por qué? Básicamente porque si pasaste toda la campaña recogiendo problemas públicos, identificando qué es lo que tenías que hacer con la ciudadanía. Y después, durante tu mandato, no volviste a platicar con la ciudadanía, no volviste a hablar, no respondiste o no resolviste los problemas públicos que se solicitaron o se plantearon por ahí en el espacio. Entonces, como por qué tendría o querría alguna ciudadana o ciudadano volver a votar por esa opción política, ¿no? O por la opción política que representa, si no tiene esa intención de dialogar ni tampoco de atender estos asuntos públicos, ¿no? ¿Cuál sería la razón, sí, el tema más racional de por qué votar por esa opción política nuevamente? Bueno, ¿cuáles son los objetivos o cuáles son los fines de la comunicación política en la administración pública? Estamos hablando de que en el acceso al poder el fin es muy claro, ¿no? Quiero llegar a obtener ese espacio y ya. Entonces, en la administración pública tenemos estos tres fines. ¿A qué nos referimos? La publicización. ¿Qué es esta publicización? Dar a conocer un problema para que se pueda instalar en la agenda pública, para que las personas que son las responsables de tomar las decisiones y de resolver esos problemas públicos puedan hacerlo. Y a esto se le refiere la politización, es decir, atribuir a una autoridad pública esta responsabilidad de dar respuesta a estos problemas públicos. Y por último, la polarización. Y esta polarización es la aportación de las distintas opciones de solución. ¿Cómo? Yo, organización civil, ya dije que uno de los problemas, bueno, de entrada, ir a las causas de raíz de los problemas públicos, ¿no? Quizás estamos identificando que hay una zona en la que hay asaltos constantes a determinadas horas. Y entonces, identificar cuál diseño de cualquier política pública, identificar los posibles factores que generan este problema público, ¿no? Quizás falta de luz o falta de vigilancia o etcétera. Entonces, de acuerdo a cada una, a la identificación de todos estos problemas públicos, es que también se proponen soluciones. Y parte del fin o del objetivo de la comunicación política en la administración pública no es solamente decidir desde la propia administración pública qué hacer y cómo hacerlo, sino también escuchar todas las opciones y todas las voces que vienen desde la ciudadanía. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando se generan o cuando se idean políticas públicas, se hace como espectador externo, ¿no? ¿Y quién es mejor que la comunidad que vive en un espacio para poder identificar cuáles son las posibles causas? No estamos diciendo que esas personas van a ser quienes especifiquen, yo quiero que se haga A, B y C, porque las razones son estas, ¿no? Sino que es importante la escucha activa, el diálogo y una vez más retomar la dimensión deliberativa de la comunicación política para poder reivindicar este derecho que supone también vivir en una sociedad en democracia, ¿no? Intervenir, colaborar, vigilar, auxiliar, ¿no? No solo quedarnos desde la ciudadanía con el aspecto del voto, tampoco entendido desde quienes están ya en el poder como ya estoy en este cargo público, sino que siga existiendo este diálogo. Ahora,
Les decía que cuando hablamos de las campañas electorales, pues es este esfuerzo propiamente de la persuasión y de la venta de esta opción política. Pero cuando estamos hablando ya de la administración pública, implica este diálogo y este consenso de intereses y de posturas, ¿no? Porque no es lo mismo que durante las campañas, y esto lo hemos escuchado bastante, pues se prometan que se van a llevar a cabo distintas acciones a llegar a ese cargo de elección popular en el que sabemos que tenemos un periodo acotado, que tenemos recursos también acotados, que tenemos compromisos, y estos compromisos me refiero a compromisos de administraciones pasadas, ¿no? Es decir, proyectos quizás que tendríamos que pensar y identificar y evaluar como parte de las propias políticas públicas, si están funcionando y no están o no están funcionando, y en caso de que sí, poder darles continuidad a esos proyectos, porque esta es una de las principales críticas cuando hablamos de la administración pública, ¿no? Que si llega un partido distinto o una administración distinta, no importan los resultados que estaban dando los programas anteriores o las políticas públicas anteriores, simplemente se desechan porque no son parte de mi partido, ¿no? No son parte de la opción política que yo represento. Entonces, como parte del objetivo de la comunicación política durante durante la administración pública es precisamente pues el consenso de los intereses, de las posturas y también dar continuidad a los proyectos. Porque, como veíamos ayer, uno de los principales fines de la política en realidad es el bien común, o sea, más allá del acceso y del ejercicio del poder, es el bien común. Ahora, de ahí la importancia de reconocer a esta comunicación política en la administración pública para que pues los actores políticos no confundan que la administración pública es una continuación, digámoslo así, de su campaña electoral. Es decir, no me estoy preparando para mi siguiente puesto público, no tengo 3 años más de campaña en este cargo público, sino que en realidad tengo que responder a lo que se me está solicitando. Y luego, en este sentido, tenemos 2 formas de comunicar o arenas, les decía ayer, arenas de la comunicación política. Por un lado tenemos la propaganda gubernamental y por otro lado tenemos la propaganda institucional. Por propaganda gubernamental entendemos a toda aquella información que cualquier ente de gobierno, por cualquier medio que existente, hace de conocimiento de la ciudadanía sobre los avances y los desarrollos que ha llevado a cabo en su administración, y que además esta difusión de esta información pues se relaciona sí con la libertad de expresión, pero además también con el derecho a la información. Recordemos que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablamos de la administración pública, retomar los principios de la transparencia, del gobierno abierto es sumamente importante, ¿no? Las personas tienen que saber qué se está haciendo con estos recursos públicos y también tiene que haber un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la administración. No solamente es una demanda de la ciudadanía, es decir, la respuesta de la administración o la actitud de la administración pública no tiene que ser una actitud reactiva, sino tiene que haber esta constante difusión de información y transparencia. Entonces, por un lado tenemos esta propaganda gubernamental y por otro tenemos la propaganda institucional, que se refiere a todo el material comunicativo en formatos publicitarios que son emitidos por la administración pública en cualquiera de los niveles para la difusión de las ideas. Pero bueno, cuando hablamos de comunicación política desde la administración pública, ¿cómo se tiene que comunicar? ¿Qué es lo que nos propone? Bueno, María José Canel nos proponen al menos 5 elementos para poder hacer esta comunicación efectiva desde la administración pública. El primero es que a diferencia de cuando estamos en campaña, que en campaña la idea es que seamos siempre emisores y por eso se vayan generando todos estos discursos y todo este posicionamiento de mensajes, desde la administración pública la posición es más de receptora, ¿no? La etapa de campaña es ese espacio para convencer a la ciudadanía de que ese es una opción viable, pero ya en la administración pública toca el espacio de escuchar
y en la medida de lo posible, se supone que también durante las campañas electorales se tuvo que haber recogido inquietudes, peticiones de las personas, ¿no? Entonces, durante la administración pública es darle seguimiento a esas peticiones y a esas inquietudes. Y se deben establecer o se recomienda establecer una suerte de termómetro que lo que permita sea identificar problemas concretos en los distintos espacios, la necesidad de atenderlos o la urgencia de atenderlos o no, y también la viabilidad que existe, ¿no? Les decía, tenemos periodos de administración pública muy cortos, 3 o 6 años, dependiendo, y entonces pues tenemos también recursos pues limitados, y por eso es importante tener esta especie como de semáforo o de termómetro. Sí, tengo 200 problemas públicos que atender, pero en realidad a cuáles sí les voy a poder dar solución, o sea, cuáles sí están dentro de mis posibilidades darles solución, cuáles son prioritarios, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo le doy prioridad a algunos? Y con cuántos recursos cuento para poder llevar a cabo estas políticas públicas, ¿no? Para esta atención de la agenda pública. Esto es muy importante porque pues eso, se piensa que se tiene todo el tiempo del mundo y entonces se hacen planes larguísimos que es muy probable que si quien llega después de esa administración pública es de un color distinto, en tanto todavía no conseguimos tener esta idea de que lo que importa no es el color, sino en realidad el bien de la comunidad política con la cual estamos trabajando, pues ese plan de gobierno, ese uso de recursos seguramente se va a echar a la basura porque no se le va a dar continuidad a esos programas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos programas? Bueno, el primer elemento es que la administración pública tiene que ser más receptora que emisora. El segundo elemento es que use en su favor el tema de la confiabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Canel nos dice que cuando hay una nueva administración, es un poco el efecto del año nuevo, ¿no? Está terminando diciembre y entonces estamos ya pensando en nuestros deseos del siguiente año y el próximo año sí voy a hacer A, B, C y D, y entonces, porque te da esta esperanza de comenzar un nuevo ciclo. Entonces, lo mismo con las administraciones públicas, que se aproveche la confiabilidad que existe per se porque hay una nueva administración, esta esperanza que hay de la ciudadanía, y entonces se legitime también a su vez pues este apoyo que se obtuvo en las urnas y con base en esto, pues se trabaje de mano con la ciudadanía, ¿no? De forma más cercana para ir consolidando esa relación e ir estrechando el vínculo. Aprovechar ese ímpetu que trae la nueva administración, pero también ese apoyo que pudiera tener por parte de la ciudadanía en ese momento. El tercer elemento es el elemento de la participación, que se relaciona precisamente con esto, ¿no? Se debe de fomentar el involucramiento en los asuntos públicos por parte de las distintas personas, ¿no? Abriendo espacios, abriendo canales de diálogo real, pero no solo estos canales de diálogo, sino que pues realmente haya una evidencia y un seguimiento de este consenso con la ciudadanía, porque si no, pues simplemente va a ser un muy buen canal de diálogo, pero si en realidad no hay una retroalimentación, no se ve que hay algún tipo de acto, consecuencia a partir de la información que se ha recogido, entonces lo que se va a generar es una apatía, ¿no? Las personas ya no van a querer acercarse porque no va a tener un sentido, no va a tener una consecuencia el hecho de que difundan o que intenten posicionar algún problema público porque simplemente no se va a atender por parte de la administración pública. Luego, el cuarto elemento es el tema del derecho a la información pública, que pues como ustedes saben es que tiene la ciudadanía para recibir la información relacionada con los asuntos públicos que emergen del sistema político en general, ¿no? Entonces, tenemos que entender que este derecho a la información es un derecho de doble flujo. Es decir, no solo se recibe la información por parte de la ciudadanía, sino que también tiene que asegurarse, tiene que garantizarse por parte de la administración pública que la propia ciudadanía pueda generarla y seguirla difundiendo, ¿no? Que pueda generar nuevos elementos. ¿Y a qué me refiero con esto?
Una de las principales críticas por parte de quienes se dedican al análisis del derecho a la información, de la transparencia, a la rendición de cuentas, de todas estas organizaciones civiles que lo que buscan que haya una mayor transparencia por parte de las administraciones públicas, es que, uno, sí hay difusión de información, pero a veces la información es como información así en masa, ¿no? Ni siquiera hay un procesamiento de información que realmente puede ser importancia y de utilidad para la ciudadanía. Y esto, si fuéramos personas mal pensadas, podríamos decir que es porque pues haya un mayor flujo de información, recordemos estos principios que veíamos de Goebbels, hay una menor posibilidad de análisis de esta información. Entonces, si yo quiero dar la apariencia de que estoy siendo sumamente transparente y estoy rindiendo cuentas, te voy a poner todo ahí, pero no te voy a explicar qué estoy poniendo a tu disposición, y entonces te voy a perder en este flujo de información, ¿no? De ahí la importancia de que la información que se distribuya sea información de calidad, que esté bien armada, o sea, que esté planteada para ser difundida con un objetivo en específico y que no simplemente esté ahí. Y la otra, también la forma en la que se accede a la información, ¿no? O sea, una cosa es decir, pues es que ya está por ahí el acuerdo X publicado. Ajá, pero el acuerdo X que fue impreso y que es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia que escanearon después y que entonces hay apartados que se ven y apartados que no se ven, información que no queda muy clara, que eso además no se puede utilizar o procesar por parte de los distintos programas que ya existen para el procesamiento de datos y que en todo caso nos permitirían generar algún tipo de mecanismo, de herramienta para poder dar solución a otros problemas públicos, ¿no? Un poco lo que se hizo quizás con el tema de la COVID. Recordemos, cuando se empezaron a difundir estas estadísticas por parte de la Secretaría de Salud, lo que hicieron muy bien fue distribuirlo en un procesamiento de textos que después se pudo recuperar y varias organizaciones recuperaron y a partir de las cuales pudieron hacer mapeos o pudieron identificar cómo en estas zonas hay un mayor número de contagio o se crearon herramientas que justo lo que intentan fomentar y promover es esta participación por parte del resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, este es el cuarto elemento, el tema del derecho a la información asociado con información de calidad, con rendición de cuentas real y etcétera. Y el quinto punto es también el uso de las tecnologías de la información, porque, pues, en tanto se ha magnificado esta participación por parte de la ciudadanía, pues es importante que también haya un uso real de las tecnologías de la información por parte de la administración pública. ¿A qué voy con esto? Algunas, no sé si les sucedió, pero en algunos lugares, en las administraciones públicas, por todo este tema de la COVID, pararon trámites, ¿no? Y una de las formas que hicieron para poder empezar a dar solución a trámites muy concretos, pues fue generar a lo mejor espacios en sus páginas de internet para resolver, no sé, la licencia, etcétera, como trámites en general para la ciudadanía. Bueno, hay también casos en los que no se incorpora de forma adecuada las tecnologías de la información y entonces te piden que si tú necesitas hacer un trámite X, lo puedes hacer en internet, claro, está ahí abierto, está ahí en el portal, pero para que puedas acceder a ese trámite de internet tienes que ir a pagar a la ventanilla tal que ese pago solamente se puede hacer directamente en ventanilla en tal institución y entonces ya después que hayas hecho ese pago ya puedes hacer tu trámite en internet. Es decir, aunque aparentemente hay una incorporación del uso de las tecnologías de la información, en realidad no hay un uso eficiente, ¿no? Y teniendo todas estas bases de datos por parte de las distintas instituciones, también un tema sumamente importante y que a veces puede quedarse de lado es que exista vínculo o que exista una relación entre los distintos procesadores que utilizan las instituciones públicas, ¿no? Las distintas secretarías, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa si determinado programa
social. Puede tener cierta información y corre por parte de la secretaría tal. Y entonces tengo a la secretaría X que necesita esa misma información y que en cierto sentido podría ser utilizado porque forma parte de la misma administración, siempre y cuando, ya sabemos, el uso de tratamiento de datos personales, todo esté en orden. Bueno, podría ser utilizada esta información, pero a lo mejor las dos secretarías están utilizando programas distintos, no se pueden vincular, bajar la información es bastante difícil, la forma en la que se cargó no se puede filtrar, etcétera, ¿no? Entonces, que haya una adecuada incorporación por parte de la administración pública. Y por último, bueno, no por último, pero muy relacionado con esto, está el tema del gobierno electrónico, ¿no? Que sabemos que nos permite asegurar esta eficiencia en los procesos, garantizar la transparencia, incentivar también la propia participación de la ciudadanía, pero que, una vez más, pues es importante que se incorpore de forma adecuada. Bueno, estamos sobre la hora. De entrada, les agradezco muchísimo por haber seguido toda la sesión. Si no tuvieron oportunidad de estar en el día de ayer, les decía, el precio está por ahí cargado para que vean de qué trató la sesión del día de ayer. Y también al final de esta presentación, como pueden ver por aquí en pantalla, les dejo algunas fuentes que les pueden ser de utilidad para todo el tema teórico de comunicación. Y me parece que por ahí al final, no estoy muy segura si es en esta presentación, o la estoy confundiendo. No, por acá están, ya saben, nuestras redes sociales, mi correo electrónico, en caso de que necesiten información de lo que necesiten sobre temas de comunicación política, adelante, pueden escribirme y con gusto se los comparto. Entonces, por mi parte sería todo. Una disculpa por estos minutos que nos pasamos, tuvimos por ahí un retraso el día de ayer, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela, Patricia, Zair, Francisca. Bonito día a todas y todos.